Bueno, mi gente, espero que todo el mundo se encuentre muy, pero muy bien. El día de la fecha vamos a reaccionar a un video muy, pero muy interesante, muy curioso y la verdad es bastante bueno saber de qué va el video, ¿no? Porque bueno, podremos reaccionar a miles de cosas y no decir nada. Pero el día de hoy vamos a ver un video en específico que es las mayores goleadas en diferentes mundiales y vamos a sacar conclusiones y vamos a ver cuál ha sido de todas la mayor goleada a nivel de historia de los mundiales. Así que nada, vamos a ver este tremendo video. Vamos allá. Vamos a ver este video. Yo creo que es un video, la verdad. Vamos allá. Sufrir una Uf, goleada fuerte ya es algo humillante, pero recibirla en la Copa del Mundo es no. todavía peor. E lá Sí, vem sí. mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Entonces, en este video vamos a ver cuál fue la mayor goleada de cada uno de los últimos 11 mundiales, desde 1982 hasta 2022. ¿Qué fue el último? Tremendo. Si A piensas que el ver. 7 a No, 1 no, fue no, no, humillante, no, 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 no. Ya perdí Costa Rica. No, ya me acordé. Qué garcha. espera a ver los demás. Y antes de No. irnos a los mundiales pasados, vamos a aquel que marcó la vida de todo brasileño. Uf. Ya en la fase de grupos 7. del Mundial 2014 hubo una goleada impresionante, con Holanda destrozando a la España, Uf. campeona del mundo, por 5-1. Uh. Después, cuando terminó la fase de grupos, nadie más consiguió marcar 5 goles en un partido. Parecía que esa sería la mayor goleada, hasta que llegó la semifinal. Estamos de acuerdo que esa Alemania era, mejor dicho, Bayern Múnich, literalmente. Ah, locura. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Alemania simplemente destrozó a la selección en el primer tiempo. Fueron Durísimo. 4 goles en 6 minutos y el sueño de Brasil de llegar a la final se vino abajo. Pero en el segundo tiempo todavía vino más. No. Square, 6-0 it is. Durísimo. They might have number 7 here now. They have got 7. 7-0. A esa altura, recibir un gol ya no hacía ningún... Lo que se nos viene este mundial, mamá. No, 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 es tremendo este mundial. Es tremendo, con toda la letra. Es tremendo mundial el que se nos viene, la verdad. Ya literalmente estoy ansioso de ver el mundial, ya lo quiero ver ahí. diferencia. Ya estábamos Tremendo. sufriendo la mayor humillación de la historia, y al final, Oscar marcó para poner el 7-1. De lejos, la mayor derrota del Mundial 2014 y una de las más impactantes de todos los tiempos. Y esa fue solo la primera goleada del video. Vamos a ver la mayor humillación de cada mundial, desde el 82 hasta 2022. A Si ver. el 7-1 fue sorprendente, ¿qué tal un 10-1? ¿Qué? Sí, eso realmente pasó, y para eso tenemos que regresar unas décadas, hasta ¿Qué? 1982. No. Ah, Hungría. ¿En qué año hubo una selección que entró en la historia como la peor de los mundiales? El Salvador. Lograron clasificarse a esa edición. Durísimo. En su primer partido de la fase de grupos, se enfrentaron a Hungría, pero quizá hubiera sido mejor no haber ido. No presentarse al partido habría sido menos vergonzoso. Great chance now for Velasco to make it 2, and he does. Tries the long No. shot, and what a goal. 3-0 en el primer tiempo, No. pero eso era solo el comienzo. Still with a cross in, No. and that is a goal from an amazing angle, RCD. No. En ese momento ya estaba 5-0 y El Salvador consiguió marcar. Era un pequeño respiro, pero enseguida llegó uno de los resultados más impactantes de la historia del fútbol. A ver, contame. No, durísimo. No. Scores the goal, and amazingly enough, No, bueno. No. and that is a quite amazing. But now this must open No. the chance for cross in from top. The header from No. Milan, 10-1. Sí, Hungría derrotó a El Salvador por un impresionante ¡Qué hijos de 10-1. pu- 10 goles en un No, 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 solo no. partido. Si ¿Qué no es hubiera esto? quedado grabado, no lo creeríamos. ¿Qué Me es imagino lo que esto? debe pasar por la Igual yo creo que esa es la máxima goleada de todos los mundiales. O sea, literalmente esa tiene que ser la máxima. Ese 10-1. jugador. Si se siente triste por recibir una goleada o feliz por al menos jugar un mundial. Y hablando de eso, yo también he recibido goleadas en Fútbol Team. No se compara con un hábito de navegador. En serio, tremendo, En durísimo. la descripción está en portugués. Este goleada vio veneno. A ver. Y en el primer partido China. contra la Unión Soviética. Ah, no, iba de Unión blanco. Soviética.
Oh, and it's in. Ah, no sé, de Brasil. Yakovenko. The Hungarians are really at 6 and 7. But what a splendid strike. 3-0. It's an absolute tragedy for the Hungarians. 3-0 en el primer tiempo. Esa Unión ¿Cuánto Soviética quedó? era muy fuerte y Y así se ve que sí. continuó la humillación. Oh, this is 4. It is. And Rodionov wants to score. That's it, it's number 6. Durísimo. En la primera ronda de la fase de grupos, la Unión Soviética goleó a Hungría 6-0, la mayor humillación de ese mundial. ¿Quién iba Se a nota. decir que el equipo que hizo La la verdad. mayor goleada de 82 sufriría la mayor de 86? Y ahora, Sí. después de El Salvador y Hungría, vamos a la mayor goleada del siguiente mundial, en 1990. Italia 90. Y allí había una selección disputando por primera vez en décadas, los Estados Unidos. Sí, Ah, los Estados bien. Unidos estaban en su primer mundial desde 1950, así Durísimo. que imagina, soñaban con hacer una buena campaña, pero en el primer partido contra Checoslovaquia se dieron cuenta de que no sería como imaginaban. Contra República Checa, sí. ¿Cuánto quedó? 2-0 to Czechoslovakia. Recibieron 2-0 en el primer tiempo Durísimo. y otro más en el No. segundo. Aún perdieron a un jugador, pero aún así lograron descontar 3-1. Pero enseguida, Checoslovaquia siguió arrollando. Well, Czechoslovakia wait to take the corner. And Miola got himself in trouble. And Sturari has scored Durísimo. another goal. And it's 4-0. Después de 40 Cinco. años sin jugar un mundial, los Estados Unidos fueron recibidos con una derrota de 5-1, pero al menos no fueron los únicos. En otro grupo, Alemania se enfrentó a los Emiratos Árabes Unidos y también ganó 5-1, Y pero- haciendo que estas fueran las dos mayores goleadas de 1990. Durísimo. Y hablando de los Estados Unidos, llegamos al Mundial de 1994 que se jugó allí, y en la mayor goleada de ese año A ver. se batieron récords que hasta hoy no han sido superados. En ese mundial, Rusia estaba compitiendo como Rusia por primera vez, pero en un grupo con Brasil y Suecia, les fue mal, perdiendo 2 partidos seguidos. Llegaron al tercer juego contra Camerún ya eliminados, pero aún sin posibilidades de pasar a la fase de eliminación. Con el delantero Oleg Salenko, se despidieron de la mejor manera posible. Uno, no. No me diga. Easy. 2, 3, no. Esto huele horrible. A ver. El delantero Salenko marcó un hat-trick en el primer tiempo, y cuando empezó el segundo tiempo, Camerún descontó con Roger Milla. Aún así, Rusia no se detuvo. Слушай, гол! Отлично! Олег Сталенко Ладно. опять забил. Слушай, 5, победа еще раз гол. атака нашей сборной. Ну же! 6, Выходит 1-1 no. на добить. Rusia goleó a Camerún 6-1, y este partido quedó para la historia porque Stalenko rompió un récord de más goles en un solo partido de un mundial. 5 goles y una asistencia. Y- Ese único gol de Camerún también rompió otro Mirá récord, vos. el del jugador más viejo en marcar. Ah, mira. Sí, Roger Milla marcó ese gol a los 42 años. ¡Qué locura! Imagina jugar un mundial con 42. Ahora, Durísimo. vamos a avanzar 4 años y llegar al próximo mundial, A el ver, de Luis 1998 Enrique, que se apa. jugó en Francia, en la fase de grupos. Para mí las goleadas que más marcan son las que son dos equipos, bueno, dos selecciones grandes y ahí ya ven, hay una goleada. Esas son las que más marcan en la historia del fútbol. Un ejemplo, Brasil-Alemania, que terminó 7-1, por ejemplo. Eso marcó la historia por completo. Si hubiera una goleada, por ejemplo, no sé, un equipo, no sé, España contra Francia, por tirar algo, eso marcaría de por vida. En cambio, no sé, Francia contra Arabia Saudita o algo así, es un poco obvio que va a irse goleado el otro equipo. El equipo local goleó a Arabia Saudita 4-0, Y sí. pero esa no fue la mayor ver. goleada. La mayor humillación la hizo España. Long run for Hierro, but he finds the corner quite beautifully. España cayó en un grupo con Nigeria, Paraguay y Bulgaria. qué Se grupo esperaba es. que pasaran fácilmente, pero perdieron el primer partido y empataron el segundo.
Así que en el tercer partido contra Bulgaria, necesitaban una combinación de resultados. Tenían que ganar a toda costa y esperar que Paraguay perdiera o empatara con Nigeria. Era todo o nada, y España arrasó. Luego Bulgaria descontó, pero España siguió imparable. Kiko! Oh, how many deflections there? Ball in, Kiko looked offside, but the flag stays down, and that's number 6. España goleó a Bulgaria 6-1, una victoria para demostrar que ese equipo podía llegar lejos en ese mundial, pero recuerda que necesitaban que Paraguay al menos empatara con Nigeria, y bueno, lo lograron. Así que, aun con un 6-1, España fue eliminada en la fase de grupos. Eso es impresionante. Y ahora, después de ese 6-1, llegamos al Mundial de 2002, que tuvo literalmente una de las mayores goleadas en la historia de los mundiales. Uno de los principales favoritos Alemania, ¿cómo golea? No lo puedo creer. este año era Alemania, que contaba con Oliver Kahn y Klose. En el primer partido de la fase de grupos, se enfrentaron a la débil Arabia Saudita. Ese partido fue el debut de Klose en mundiales, y después de marcar el primero, pronto hizo otro. 2-0, y antes de que terminara el primer tiempo, Ballack marcó otro. Alemania se fue al descanso con una ventaja de 3-0. La victoria ya estaba asegurada, pero en el segundo tiempo simplemente humillaron a Arabia Saudita. Ese fue el hat-trick de Klose, pero estaban lejos de detenerse. 6. 7. No, 8. Una acogida. Con un hat-trick de Klose, un gol de falta espectacular y varios de cabeza, Alemania ganó 8-0, la mayor goleada del Mundial 2002 y una de las más grandes de la historia. 8-0, ¡qué locura! Y hablando de Alemania, 4 años después, en 2006, fueron ellos quienes organizaron el Mundial, pero esta vez quien hizo la mayor goleada fue Argentina, en un partido que quedó para la historia. En el grupo C, Argentina se enfrentó a Serbia y Montenegro, un país que en el pasado era conocido como Yugoslavia, pero que había perdido fuerza y ya no era nada como antes. Así que contra Argentina, Serbia y Montenegro no tuvo ninguna oportunidad. Cambiaso, they've done it! They've done it and scored a fantastic goal! Is this number 3? It is, you know. 3-0 en el primer tiempo, y en el segundo los serbios comenzaron a defenderse mejor. Argentina dejó de marcar, hasta que un chico de 19 años entró al campo. Es Messi. Buen gol. Él dio su primera asistencia, y enseguida Tevez hizo esto. No. ¡Qué golazo! Y para cerrar esta goleada con broche de oro, Gol de Messi. Golazo. Argentina ¿Quién tendrá esa camisa 19 original? Tremendo. terminó con Serbia y Durísimo. Montenegro 6-0, la mayor goleada del Mundial 2006. También pasó a la historia como el debut de Messi, su primera asistencia y su primer gol en un Mundial. Vaya partido importante. Y si Messi participó en la mayor goleada de 2006, 4 años después quien apareció fue Cristiano Ronaldo. En Sudáfrica, Portugal estaba en un grupo con Brasil, Costa de Marfil y Corea del Norte, pero no comenzaron el Mundial de la mejor manera, empatando con Costa de Marfil, así que necesitaban ganar el segundo partido contra Corea del Norte, y Portugal fue con todo. 1-0, pero después de eso Corea del Norte logró defenderse mejor, así que se fueron al segundo tiempo con solo un gol hecho. No parecía para nada una goleada, hasta que en el segundo tiempo Portugal arrasó. Simão, 2-0. It's an excellent run. Almeida unmarked in the middle. Here he is. Brilliant. Well-timed run here by Ronaldo. Good again from Portugal.
And the shot is in. Goal number 4. That's a mistake, and it's Liedsen, and it's 5. Tremendo. 5-0. Para Corea del Norte ya era un desastre, Sí. pero Portugal no se detuvo. Qué golazo. Ronaldo is getting there first. It's 7. Oh! Con 6 jugadores diferentes marcando y un gol icónico de Cristiano, Portugal goleó a Corea del Norte 7-0, una de las mayores Durísimo. victorias en la historia de la selección portuguesa. Y ahora, después de esa goleada gigante en 2010, 4 años después, Alemania tuvo la victoria más sorprendente de todas, pero la esa vimos. ya la vimos, Epa. así que vamos a continuar y pasar a 2018. No, contra Panamá esto finalizó, ¿cuánto? 6-1, ¿no? No, tremendo, creo que 6-1, 6-0, no sé. Creo que En lo que era el 6-1. primer mundial de la carrera de Harry Kane, No, el primer mundial de Panamá. enfrentaron a Panamá, que debutaba en mundiales, Qué garra. y antes de jugar contra Inglaterra, Panamá ya había perdido contra Bélgica, así que no estaban jugando bien, y contra Inglaterra fueron humillados. 6-1, ¿no? Pues, creo. How emphatic was that? Jesse Lingard. Golazo. Lingard. And puts the ball in, and it's across for Sterling. No. And now it's in for number 2 for John Stones. Oh, same place. 5-0 solo en el primer tiempo. Vaya, acababan de hacer una de las mayores goleadas en la historia de los mundiales. Si repetían lo que hicieron en el primer tiempo en el segundo, habrían hecho 10 goles, pero en el segundo tiempo bajaron un poco el ritmo. Aún así llegó otro. To see shot deflected. Harry Kane's got Qué the carrera. 6-0, hasta que Panamá hizo el suyo de honor, terminando 6-1. ¿Cómo lo celebraron los panameños ese Así gol? que, después de ¿Cómo lo tantas goleadas celebraron? gigantes, llegamos ¿Cómo al lo Mundial celebraron? 2022. Y aquí aparte de Costa Rica, donde claramente. Inglaterra nuevamente Eso es un intentó hecho. entrar en esta lista de Qué mayores cogida. goleadas, Metió derrotando a España. Irán Ah, no. por 6-2. No, sí. Pero Portugal también tuvo una gran victoria, goleando a Suiza 6-1. Realmente fueron dos partidos impresionantes, pero la mayor goleada no fue ninguna de ellas, sino una hecha Literalmente España se gastó todos los goles con Costa Rica. Tremendo. por España. finds the No. gap, wants it back, and gets it, and swivels and scores. En la primera jornada de la fase de grupos, España Aunque Costa Rica no hizo tan mal mundial porque se enfrentó a Japón y le ganó. Y se enfrentó a Alemania y hasta el minuto 75 iba ganando. O sea, bien dentro de lo que cabe para hacer Costa Rica. Bueno, igual lo que hizo en 2014 fue muy loco, pero diría yo que bien. con su nueva generación de Pedro y Gavi, se enfrentó a Costa Rica Pedro. y los terminó Fue destrozando. Pedro, porro. Jordi Alba, who knew he had options. Beautifully done. Una dominación total, 3-0, pero fue en el segundo tiempo cuando confirmaron ese partido como la mayor goleada del Mundial 2022. Qué cogido. And Calvo standing strong, but Torres keeps going. And Gavi arriving. Taking on Matarrita, and once again a tasty ball in is dispatched. Pobre Keylor, no, de verdad, pobre Keylor. Morata thought about it, might still go for it and does. Durísimo. Una humillación total, 7-0, Sí. entrando al hall de las mayores victorias en la historia de los La verdad, muy, pero muy duro, diría yo. Pero, la verdad, espero les haya encantado este video. Y nada, nos vemos en un nuevo video para el canal de Non Reds Extra.